Hola, bienvenidos a mi canal Fabicea. Hoy te voy a enseñar a hacer este rico pavo relleno, muy fácil de hacer. Ojalá que te guste, vamos a ver cómo se hace. Aquí tenemos nuestro pavo, es un pavo crudo, el cual se descongeló. Por aquí arribita les voy a dejar la forma correcta de descongelar un pavo y todo se lleva un buen tiempo, entonces hay que tomarlo en cuenta. Y cuando ustedes en la pechuga vean que está suave, su pavo ya está totalmente descongelado. Aquí todavía lo tengo en agua y ahorita lo que voy a hacer es sacarlo. Ya lo saqué y así es como lo vamos a ver. Este pavo está totalmente crudo y por lo tanto se va a llevar 1 hora por cada kilo en el horno. Entonces, si ustedes no quieren hacer un pavo crudo y que les tarde tanto tiempo en el horno, tienen que comprar un pavo ahumado. En esta ocasión vamos a hacer este que es totalmente crudo y yo le voy a dar una enjuagadita y le voy a quitar lo que sería el pescuezo. Es este, y lo voy a enjuagar, le voy a quitar todo esto y por acá también luego esto también hay que quitárselo, es papel. Hay que tener mucho cuidado con esto porque si llegan a empezar a rellenar y ustedes dejan todo esto adentro, entonces sí no les va a quedar bien. Si es la primera vez que lo hacen, hay que revisar muy bien su pavo por dentro y ahorita lo que voy a hacer es enjuagarlo muy bien. Ya que lo tenemos bien lavadito, vamos a tomar una taza y vamos a medir una taza de jugo de durazno o néctar de durazno. Lo voy a vaciar en este refractario. Vamos a utilizar vino blanco, el que quieras, el que te encuentres. Yo voy a utilizar este, voy igual a utilizar una taza. Voy a colocar mi pavo en el refractario en donde lo vamos a hornear. Vamos a conseguir una jeringa. En este caso, como es jugo y vino blanco, pueden utilizar de esas que utilizan para las inyecciones, pero sería la número 5. Porque como no lleva especias ni nada de eso, entonces no se va a tapar. Pero pueden encontrar estas jeringas en donde vean que están los pavos, luego las tienen ahí colgadas. Y lo que vamos a hacer es tomar nuestra preparación. Vamos a introducir y vamos a empezar a inyectar de a poquito. Yo conseguí un pavo pequeño porque como tarda muchísimo en el horno, y yo casi siempre compro pavo ahumado, nada más nos tarda como 1 hora y media en el horno. También en las piernitas, no importa que se salga. Antes de pasar a nuestro relleno, vamos a hacer nuestra mezcla para estar bañando nuestro pavo. Voy a agregar lo que nos había sobrado en la licuadora. Vamos a conseguir una mermelada de chabacano. Yo la encontré en la Comercial Mexicana, es de 440 gramos. Yo utilicé unas 2 cucharadas para otra receta, pero de preferencia que sea un botecito lleno, que sea completo. Esta preparación la vamos a llevar a licuar. Lo que vamos a utilizar para nuestro relleno es una manzana roja, una pera cortada en cubitos, media tacita de nuez, ya la trocé a la mitad, media tacita de uva pasa y media tacita de almendra fileteada.
Vamos a poner en la estufa medio kilo de carne molida de res. La estoy friendo con un poquito de aceite. Si quieres puede ser con un poquito de mantequilla o aceite de coco. Aquí tengo media tacita de vino blanco. Le voy a agregar una cucharadita de sal. Y le vamos a empezar a integrar los ingredientes que serían nuestra nuez, la pasa, la almendra fileteada, la manzana y la pera. Este relleno no es tan elaborado como otras veces, es algo muy sencillo, pero va a quedar bien rico para nuestro pavo. Vamos a dejar que se cuezan un poquito y lo que es el vino blanco a que se consuma muy bien, que quede bien sequecito. Aquí lo vamos a dejar un ratito más. Mientras está listo nuestro relleno, vamos a tomar una cucharada de sal y vamos a tratar de alzar la piel. La vamos a despegar con mucho cuidado. Y le voy a empezar a poner sal. Lo voy a poner en toda la pechuga. Y por aquí tengo mantequilla, la corté delgadita y se la voy a poner aquí. Del otro lado igual. A mí ya se me rompió, pero no importa, no pasa nada. Así la dejamos. Y sigo tomando sal. Hay que salarlo. Aquí ya tengo listo el relleno. Tomé un poco, nos va a sobrar bastante, eso lo podemos ocupar a la hora que estemos sirviendo nuestro pavo, así que nada se desperdicia. Y ahora sí, vamos a empezar a rellenar. Ahora aquí tengo una pera ya bien lavadita. Con esto nos vamos a ayudar a tapar para que todo nuestro relleno no se nos vaya a salir. O si quieres también puedes utilizar una manzana. Ahorita vamos a amarrar muy bien esto. Aquí tengo hilo. Es de esta hilaza que es especialmente para comida. De la preparación que habíamos licuado. Esta va a ser nuestra preparación para bañar este pavo.
Por aquí tengo unos cubitos de mantequilla. Los vamos a poner en diferentes lugares, esto para que se empiece a derretir y nos ayude a empezar a dorar lo que sería la piel del pavo. Le vamos a prender el horno a 200 grados centígrados y este horno por cada kilo se va a ir 1 hora. Entonces este se va a ir 4 horas al horno y de preferencia cada media hora estarlo bañando con lo que está aquí abajo para que tome un dorado muy bonito. El pavo después de 4 horas así es como nos va a quedar. Las 3 primeras horas las dejé con aluminio bien tapadito, pero cada media hora le estuve agregando lo que tenía alrededor. Como es la mermelada, esto nos va a ayudar a que caramelice y que se dore así como está. Ahorita lo que voy a hacer, y ya después que haya pasado las 3 horas, la última hora le quité el aluminio para que terminara de dorarse. Ahorita le voy a quitar el hilo. Ya lo pasé a un platón con una cama de lechuga. Y por acá tenemos todos los jugos de nuestro pavo. Lo que vamos a hacer es pasarlo a una ollita y lo vamos a colar. Aquí, como puedes ver, ya tengo lo que salió del horneado del pavo, todos los sabores, todos los jugos de la carne. Le voy a agregar una tacita del néctar de durazno. Vamos a dejar que empiece a hervir. Y mientras está listo, vamos a utilizar una cucharada de fécula de maíz, conocida aquí en México como maicena. Voy a tomar una cuchara de estas, de las soperas, así copeteada, y la vamos a agregar en media taza de agua. Hay que disolverla muy bien. Esto nos va a ayudar a darle espesor a nuestro gravy. Necesitamos moverle muy bien en la parte de abajo porque todo se asienta. Le vamos a agregar la preparación para que se convierta en el gravy. Necesitamos que espese un poco. Vamos a estarle moviendo. Cuando veamos que espesa un poquito, lo dejamos hervir 10 minutitos y estará listo. Ya le corté un poquito de pechuga a nuestro pavo. Ya tenemos el gravy. Aquí tenemos el relleno que nos sobró. Ya también me serví un poquito del relleno que nos sobró. Le voy a agregar un poquito del gravy. Y ahora sí vamos a probar. Y bueno, ya me serví un poquito de la pechuga del pavo. Ya le pusimos el gravy. Ahora vamos a probarlo a ver qué tal nos quedó. Está bien rico. Y aquí tenemos el relleno. Así es como nos quedó. Ojalá que lo hagas para Navidad o Año Nuevo. Como pudiste ver, está muy fácil de hacer. Ojalá que te haya gustado. Si te gustó, coméntame. Déjame un dedito arriba, suscríbete, que es totalmente gratis. Y no olvides de compartir para que el canal siga creciendo. Bye.